Jolulipa. Bienvenidos, preciada audiencia. En el día de hoy he participado en un directo en el canal Paz Mundial, donde tratamos el tema del aborto desde un punto de vista científico. He sacado un resumen de las partes interesantes del mismo, las cuales presento con la gratitud hacia el canal Paz Mundial y les recomiendo que visiten ese canal y se suscriban. Jolulipa para hablar del aborto. Bienvenido, José Luis. Gracias por estar acá una vez más. Y bueno, te dejo para que vos te expliques el porqué de esta emisión y lo que quieras sobre el aborto. Los temas que va a tocar Jolulipa están en la descripción, que él me los puso por mail y yo los puse para que ustedes vayan teniendo. Perfecto, muchas gracias. Yo voy a iniciar primero, como siempre, dándote muchísimas gracias a ti por esta oportunidad. Había escuchado el sábado pasado parte del directo que hacías y realmente no estuve muy de acuerdo con mucho de lo que dijo la persona, el invitado que tenías. Principalmente no de acuerdo de oposición, vamos a decir, sino de que entendí de que se había dicho muchas cosas que no eran verdades o que eran malas concepciones, y había una confusión también sobre muchas de las realidades que tratan este tema. Lo primero, como decía, vamos a tratar de la semántica, que es simple y llanamente que todos entendamos que cuando yo me refiero a una cosa sea lo que todo el mundo entiende es esa cosa y no me malinterpreten. El tema primero empieza por la prevención del embarazo. Mira, la contracepción es una propuesta científica para evitar el embarazo. Y además de eso también es la solución científica para protección contra enfermedades sexotransmitidas, transmitidas sexualmente. Y eso cobra mucho más importancia porque antes, a excepción de la sífilis, la mayoría de las enfermedades transmitidas sexualmente no eran terminales, no eran incurables. Pero una vez entra el problema del HIV y se determina que el papiloma humano también produce cáncer, ya entonces esas enfermedades sexotransmitidas cobran un carácter mucho más dramático y por ende se hace muy importante la contracepción, ya no solamente para evitar el embarazo, sino también para evitar este tipo de enfermedades, algunas de ellas catastróficas, ¿verdad? Y segundo, la contracepción sirve para la planificación familiar. El problema, el primer problema que se tiene con el aborto es que las personas que quieren prohibir el aborto también quieren prohibir la contracepción, principalmente los religiosos. Es política número uno en cuanto a la planificación familiar de la religión católica, que es la reina en nuestros países de Latinoamérica, estar en contra de la contracepción. Prohíben que se distribuyan condones en las escuelas y que las entidades, por ejemplo, aquí en mi país hay una entidad parecida a Planned Parenthood que se llama Profamilia, que provee a la gente pobre, a las familias pobres, gratuitamente con planificación familiar, ¿verdad? La Iglesia Católica está totalmente en contra de dicha institución, a tal punto de que ha tomado acciones dentro de su feligreses para que políticamente hagan influencias en el gobierno para que limiten la acción de dicha institución. Entonces, ahí empieza la primera hipocresía grandísima con relación al tema del embarazo. Y eso mismo ocurre, entra dentro del mismo grupo de gente como cuando yo digo a los terraplanistas, es que no son actores honestos.
el actor que viene y te dice, yo estoy en contra del aborto porque es contra la vida. Y una de las principales prevenciones del aborto, que es la contracepción, ellos también están en contra de eso. Entonces, si tú no prohíbes que la gente tome prevención contra ellos, entonces tú no puedes estar en contra después de la consecuencia directa de no tener prevención, que es el embarazo. Pero esa hipocresía y contradicción se repite en muchos otros subtópicos de este gran tema, con los religiosos principalmente y también con algunos políticos conservadores o ultraconservadores, que aunque muchos dicen que no son muy religiosos, en realidad la base filosófica subyacente de su posición es la religión, ¿verdad? Entonces, si existiera universalmente disponible y gratuita la contracepción, entonces no hubiera embarazo y por ende no hubiera necesidad del aborto, ¿verdad? Y esa es una realidad que muchos de los que participan en la discusión no aclaran al principio o niegan en medio de la discusión. ¿Sí? Acá en Argentina somos católicos, todo como la Constitución manda, pero en los hospitales públicos cualquiera persona puede ir y pedir profilácticos. Exacto. Bueno, aquí se quiso poner, perdón, en los baños de las escuelas públicas, dispensadores de profiláctico gratuito. Y la Iglesia Católica se opuso y las iglesias evangélicas y ganaron. Ganaron en el Congreso, sacaron una resolución prohibiendo eso, de que porque tener profilácticos en vez de evitar el embarazo, lo que promueve es la promiscuidad. Oye el racional de eso. La realidad es que los muchachos cuando están en su bachillerato, perdón, era solamente en las escuelas, en las escuelas de bachillerato, ¿verdad? La de secundaria. La realidad es que los muchachos van de secundaria ya después que pasan de los 13, 14 años, van a tener sexo. Eso no se puede evitar. No todo, pero 1% de ellos. Y eso se ha convertido en nuestro país en una epidemia de embarazo juvenil. De jovencitas, por ejemplo, el primer niño nacido en el Año Nuevo fue de una niña de 15 años. Y eso se ha convertido en un problema principalmente cuando las leyes contra violación y estupro son tan fuertes en mi país y muchos de estos muchachos terminan presos por gran cantidad de tiempo porque los padres de la muchacha lo denuncian como violador y ya sabes el resultado de eso, todo un desastre. No vamos a pasar mucho tiempo en esto, pero sí quería que sepan que mi posición inicial es que debe de haber prevención del embarazo, contracepción universalmente disponible y gratuita para toda la población. Eso es lo primero. Eso evitaría un gran % de los embarazos que al final terminan en aborto. Segundo es el concepto de vida. Yo voy a hablar un poquito más en detalle más adelante sobre la vida, pero también hay una, vamos a decir, no mala concepción, pero mala interpretación de lo que es la vida. Porque al menos que no sea un material inerte, todo lo que no es un material inerte tiene vida, ¿verdad? Y entonces el espermatozoide solo es vida y el óvulo solo es vida. Y también es vida el... Jolulipa, cuando se habla de vida humana, es solo en el momento de la concepción. No son células humanas. Si te vamos a ir, yo voy a entrar a eso. No estamos hablando de toda la vida, pero bueno, no la vida humana que se da en el momento de la concepción y se defiende porque es un ADN único e irrepetible. Sí, yo voy a tocar ese tema dentro de unos minutos.
Quería primero empezar por lo más sencillo. Sí, bajo ese concepto, vida son también las células cancerosas que están en el útero de una mujer que adquiere un cáncer de útero por haber contraído papiloma humano, la enfermedad sexotransmitida de papiloma humano, que más luego se le convierte en un cáncer en el útero y hay que extirparlo. Y esas células están vivas. Y por lo tanto, decir de que yo soy pro vida es una suboración incompleta que debe de ser aclarada. Entonces, están otras cosas que hay que aclarar, que es un mal entendimiento del concepto en general por la población, y debo de admitir que es bien difícil lograr una educación para cambiar esa misconcepción, esa falta, esa mala interpretación. Porque existe la realidad y existe la utopía religiosa, o también la desinformación. La realidad del aborto es que las mujeres se van a hacer aborto. Esa es la realidad. Haya ley, no haya ley, siempre se lo hará, ¿verdad? Y eso yo lo voy a tratar al final como parte de mi conclusión. Pero debemos de entender qué es el aborto. El aborto es detener el proceso de embarazo antes de que el producto sea viable. El producto o el feto depende de un cuerpo para poder sobrevivir en eso al inicio. O sea que hay diferentes apreciaciones sobre de qué es el producto, y eso lo hablaremos más luego. Pero definitivamente quiero dejar claro que aborto es todo paro o detención del embarazo antes de que el producto sea viable. Científicamente sabemos que el producto es viable, o sea que puede sobrevivir fuera del útero, o sea, tiene posibilidades, no que puede, pero tiene posibilidades de sobrevivir fuera del vientre maternal después de las 24 semanas. Algunos se han dado uno que otro caso después de las 22 semanas, pero después de las 24 semanas, si ocurre la extracción del feto en un ambiente clínico, el 90% de los niños sobrevivirían. Pero hasta las 22 semanas en el lenguaje científico y médico, si es antes de las 22 semanas se llama aborto. Si es después de las 22 semanas, no es aborto, es un óbito fetal. Y deben de entender esto, porque uno de los cupos... ¿Puedes repetir el término? Porque no lo escuché bien. Es óbito fetal, con acento en la O. ¿Cómo dijiste? Óbito fetal. Óbito fetal. Perfecto, gracias. El término médico y conocido es no es aborto. Entonces, una de las desinformación y propaganda más grande que utilizan los conservacionistas ultraderechos ultraderechistas, y los religiosos, es decir, que van a abortar a un niño de 5 meses, 6 meses, que si yo, que eso no ocurre. En la realidad, y por eso es que digo realidad contra utopía, en la realidad, prácticamente por razones de que no quiero tener que si yo que la mujer que no quiere tener un embarazo usualmente lo termina antes de ese tiempo. Si ocurre después de ese tiempo, es un óbito fetal y es una decisión médica usualmente, porque hay un problema de salud que afecta a la madre o el feto tiene alguna deformación que le hace imposible sobrevivir fuera del ambiente materno. Entonces,
eso de que aborto después de la 22 semanas o después de las 24 semanas, eso no existe. Según las estadísticas de aquellos países que llevan estadísticas de aborto, es casi menos del 1% de la suspensión de embarazo que es un óbito fetal. El 99% son abortos. El 1% eso no ocurre. Entonces no es verdad. Esa es la primera desinformación que hay que aclarar. No es verdad que en el mundo existe una epidemia de extraer, de hacer óbitos fetales. O sea, de extraer del vientre de la madre fetos viables de manera forzada. Eso no es verdad, eso no existe. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a decir que no existe en un total, existe, pero en un por ciento ínfimo, por debajo del 1%. Entonces, dentro de mi discusión, yo no voy a tratar el óbito fetal. Yo voy a tratar el aborto, que es el 99%, y es lo que ocurre antes de la 22 semana del embarazo. Después de las 22 semanas no es aborto, y eso todo el que me viene con esa discusión yo lo paro inmediatamente. Ah, que ustedes quieren abortar niños ya que pueden caminar, que si yo que embute, eso es mentira suya. Eso no ocurre. Ninguna madre que tenga 5 meses de embarazo va a abortar a su niño porque quiera. Esa es una realidad, ¿ok? Entonces, y es una desinformación. ¿Qué otra desinformación o utopía religiosa que va en contra de la realidad? Es hablar de las células madre y decir que hacen abortos o óbitos para sacar células madres para la terapia de célula madre. Eso es otra mentira, otra soberana mentira. Las células que tiene un feto ya de 20 semanas, 10 semanas, es decir, son células desarrolladas que se han convertido ya en parte de algún órgano, ¿verdad? Célula madre significa es una célula que no ha tomado la decisión de ir a formar parte de un órgano en específico, o sea, que puede ser programada para convertirse en lo que sea. Para convertirla en células de los músculos o células cerebrales o células neuronas, etcétera, lo que sea. Si tú la extraes ya de un feto formado, no lo son, ya son células programadas, no son madres. Por lo tanto, no se sacan células madres de fetos. Al principio se hacían del cordón umbilical, se sacaban, pero la ciencia avanzó y se dio cuenta de que esas células no servían. La célula madre no tiene nada que ver con el producto de un embarazo. Nada que ver. ¿De dónde se sacan las células madres? Las células madres son blatocitos. Se sacan de blatocitos. ¿Qué es un blatocito? Ellos agarran artificialmente en una bandeja de un petri dish, ¿verdad? En un plato de prueba biológica, la cuestioncita esa redondita y eso, y ahí hacen una inseminación artificial. Y usualmente esas células son cosechadas dentro de un día o 2 días o 3 días y a lo más 5 días de haberse formado. Nunca más de 5 días, ¿verdad? Entonces, es una soberana mentira y una desinformación grandísima el decir que las células madres se sacan de fetos. Eso no es verdad. Las células madres se sacan de blastocitos que se producen bajo condiciones de laboratorio. O sea que todo aquello que le dicen, bueno, es un negocio, eso del aborto es un negocio porque Planned Parenthood vive vendiendo los abortos a los laboratorios para que hagan células madre. Eso es mentira. Eso no ha ocurrido nunca. Planned Parenthood no tiene nada que ver con células madre, por ejemplo. Y las células madre son obtenidas por los mismos, se obtienen por los mismos científicos que van a bregar con ellos y son creadas.
creadas artificialmente. Y usualmente este blastocito, estas células se extraen del blastocito antes de 5 días de maduración. Dejando esas utopías y desinformaciones claras, la última aclaración o semántica que voy a hablar es el feminismo, que se quiere conflagrar el aborto con el feminismo. El feminismo es un término que hace tiempo se definió como la igualdad de la mujer, que la mujer quería igualdad de derechos del hombre. Esto se ha alterado en los últimos 15 años. El feminismo, hay una parte del feminismo, y yo quisiera decir una minoría del feminismo, que se ha movido, y el feminismo siempre ha sido bien activo, ha sido, todos aquellos que son feministas han sido sociopolíticamente bien activos. Pero ocurrió que ha habido una rama del feminismo, que yo la llamo minoría, que el feminismo no es igualdad, sino que hay dos componentes grandes. Uno es del beneficio y otra es la de la superioridad. Eso yo no lo llamo feminismo. Yo no sé cómo llamarlo a esto, pero realmente los mismos feministas saben que eso no es feminismo. El odiar al hombre, el salir con los patriarcas, la sociedad patriarcal y esa cosa, y que estamos por encima del hombre, y eso en casos muy mínimos. Eso no es feminismo. Eso es un movimiento ya, como es la ultraderecha de la derecha, un movimiento más radical del feminismo, que no lo es. El feminismo nunca promovió el aborto por el aborto. El feminismo siempre dijo que es un derecho que tenía que tener las mujeres. El feminismo promueve que el derecho principal que las mujeres deben tener es la contracepción. Ese fue uno de los primeros logros que tuvo el feminismo en los años 70. Y es que la contracepción no se viera de una forma mala, como la veía en aquel tiempo la sociedad. Ellas ganaron ese pleito, es un derecho que ellas tienen. Y el mismo derecho de hacerse amarrar la trompa de falopio y esa cosa cuando ya no quieren más niños y eso. Y el derecho de que si tienen un feto que le está produciendo un problema, que ellas puedan salir de esa parte de su cuerpo, tal como se trae alguna enfermedad maligna y eso ellos lo lograron. La decisión de Roe vs. Wade en Estados Unidos fue una decisión que hizo un cambio mundialmente, realmente, donde las mujeres ganaron su derecho a ser dueñas de sus cuerpos y regir sobre él. Y vuelvo y repito, tanto Roe vs. Wade como cualquier otra ley de aborto no toca la parte de óbito fetal. Esas leyes no dicen que una mujer con 7 meses de embarazo se va a hacer un aborto porque se peleó, como me dijo Lucas, porque se peleó con el marido. Eso no ocurre. Si ocurre, esa mujer es una criminal. Pero en Argentina justamente quieren legalizar el aborto por cualquier causa. Legal, gratuito, porque sí. Porque me rasco y cambié de opinión. Pero Lucas, eso es correcto. A que la ley no dice lo que quieren legalizar es el óbito fetal. La ley, estoy seguro que no dice el aborto, y también de que la mujer pueda parar el embarazo después de la 24 semanas. La semana 14. Entonces no se puede decir, tú no puedes decir de que existe una epidemia de mujeres parando un embarazo de un niño viable. Eso, vuelvo y te repito, es una aborto.
estoy diciendo hasta las 14 semanas. Exacto. No ocurre. Bueno, entonces, estaba con lo del feminismo. Por lo tanto, en ese sentido, en el concepto básico del feminismo verdadero, yo estoy totalmente de acuerdo con que las mujeres deben de tener derechos iguales al hombre, ¿verdad? Y que convivamos como hemos convivido, pero sin que sobre ella se ejerza el abuso en el trabajo, el abuso en el salario, el abuso en otras beneficencias de las cuales ellas toman la parte corta de la vara. Claro, hay cierta desinformación también del lado radical, porque, por ejemplo, en las áreas de ingeniería, a las mujeres no les gusta estudiar ingeniería, pero ellos dicen, pero mira, la gran mayoría de los ingenieros son hombres. Eso es una discriminación. No es así, eso ha sido una elección del feminismo, y cosas como esa no creo que entran dentro de la discusión. Pero quería dejar eso claro, de que yo apoyo el feminismo tradicional, y que las aberraciones del feminismo no son feminismo y no entran dentro de esta discusión. Porque, y eso lo digo por parte de lo que escuché en la discusión del sábado pasado. El problema del aborto es parte de la bioética. Y aquí viene lo que Lucas había hablado anteriormente, que es la vida humana. Y ese es un concepto, la vida humana es un concepto muy controversial, y en el cual hay consenso. Hay voces divergentes, y hay consenso. Yo considero que la posición tuya, Lucas, es de una voz divergente del consenso, ¿verdad? Y cualquier decisión política o legal que está fuera del consenso, también yo estaría en contra, puesto que, como tú sabes, yo defenderé el consenso científico. Personalmente, yo no veo el problema del embarazo como un problema sociopolítico y esas cosas. Yo lo veo como un problema de bioética, ¿ves? Y ese problema de bioética radicaliza en entender qué es la vida. Yo no le llamo la vida humana. Yo no quisiera usar ese término porque no dice mucho. La personalidad humana, ¿verdad? La vida humana es una célula de cualquier ser humano que tenga el ADN de esa persona, es vida humana. La personalidad humana es la diferenciación, pero no una diferenciación porque el ADN sea diferente, sino una diferenciación porque hay una entidad existente. En ese sentido, en la concepción no hay una identidad diferente. El proceso de la bioética con relación a esto es que en la concepción se unen dos gametos, del hombre y la mujer, y se forma un blastocisto. El del hombre trae su ADN, el de la mujer trae su ADN, y entonces se unen y se forma un ADN diferente, que es el inicio de lo que tiene el potencial de ser vida, y de tener vida humana y de tener personalidad humana. Tiene el potencial. Entonces, en el momento de la concepción, empieza con 2 células, 3 células, 4 células, 5, 10, 13. A partir, y ahí ese ADN empieza a direccionar esas células a que vayan construyendo órganos, y le den forma a este grupo de células. Ya para la 4ª semana, esa forma ha creado un músculo que llamamos corazón, y usualmente inicia a latir en la 4ª semana. Hay, dentro de la discusión, como te decía, la gente que dicen que empieza a concepción, personalmente, en la bioética, no se toman ni siquiera porque tienen un punto, porque realmente es un grupo de células que cualquier grupo de células puede llamarse vida. Ellos dicen, porque tiene un ADN diferente.
las células cancerosas tienen ADN diferente, entonces también se van a concebir como un grupo de células concebidas, ¿cómo es eso? La única diferencia entre un grupo de células que quieren darle, la única diferencia que esta gente que aprueba esta parte como que sí es la vida humana, es que tiene ADN diferente. Hay muchísimas otras cosas dentro del cuerpo humano que pueden tener ADN diferente y no se consideran vida humana, ¿verdad? Por lo tanto, la única razón que esta gente dice es porque las células que tiene son las células sexuales de dos seres humanos. Y eso personalmente yo lo considero incorrecto. Y claro, el consenso médico y científico así es. No, es una minoría ínfima aquellos que creen que la vida humana empieza a la concepción. Realmente no hay personalidad humana en el momento de concepción, y un gran por ciento de aquellas concepciones terminan saliendo del útero y la mujer ni cuenta se da de que estuvo embarazada, y eso ocurre usualmente dentro de la primera semana por X o R causa. O sea que realmente la concepción no es no tiene ninguna característica o diferencia a otras situaciones celulares que pueda tener un argumento compelente de que es vida, de que es vida con personalidad humana. No la puede tener. Realmente aquellos que mantienen esta postura están equivocados y no tienen apoyo científico para ello. En la literatura médica son inexistentes aquellos que consideran las primeras 3 semanas de ese potencial de vida como vida. Y realmente, y todos los médicos y científicos del área saben que un alto por ciento de ese potencial de vida usualmente termina el cuerpo desechándolo. Y entonces, en ese sentido, todo aquel que dice la vida a partir de la concepción tiene derecho y personaduría bajo una constitución, es erróneo. República Dominicana, lamentablemente, tiene eso dentro. Hasta el 2010 no era así. La constitución dominicana hasta el 2010 dice, son dominicanos todos los nacidos en el territorio. Y el derecho de inviolabilidad de la vida existe desde el nacimiento hasta la muerte, ¿verdad? Sin embargo, en el 2010 se cambió eso, porque en el 2010 ya hubo una gran elección de los que cambiaron la constitución no fueron los diputados como mandaba la constitución, sino que se eligió una asamblea constitucional, y prácticamente por lo que se iba a sacar de ahí, los religiosos prácticamente se hicieron dueños del proceso político y llevaron una cantidad inmensa de representantes a esa asamblea y tenían mayoría, e entonces pusieron en la constitución a partir de 2010 que el derecho de la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Y aunque en República Dominicana no había ley de aborto ni nada de eso, ahora se está discutiendo la ley de aborto, todavía no ha salido y todo eso. Pero inmediatamente se colocó República Dominicana dentro de las 2 o 3 naciones en el mundo que tienen una cláusula como esa dentro de la Constitución. Y como dije, entonces hay otro grupo que dice que la vida humana inicia cuando empieza a latir el corazón, que científicamente se sabe que es a partir de la 4ª semana. El consenso médico no está tampoco a favor de ello, porque el consenso médico dice que el corazón en la 4ª semana latiendo es simplemente un músculo que no tiene ningún tipo de personalidad o derecho.
que porque no existen células nerviosas todavía, ni cerebro para ello. Y entonces ese concepto de latido del corazón también es muy minoritario. Entonces viene el próximo grupo, que es que dice que la personalidad humana y muchos humanistas también, cuando se crea el sistema nervioso, que a partir de la 7ª semana, porque supuestamente el feto puede sentir dolor, ¿verdad? Entonces decía que hay un grupo de personas que considera que una vez existe el sistema nervioso, aunque no haya cerebro todavía, en la 7ª semana, ya entonces el feto puede sentir dolor y muchos humanistas dicen que como no quieren eliminar la cantidad de dolor posible, entonces aceptan que a partir de la 7ª semana es una fecha probable para que se considere que existe vida y personalidad humana. Ahora, la gran mayoría de los profesionales de la medicina y de los científicos de la biología y expertos en bioética consideran que donde sí hay vida y personalidad humana es a partir de las 22 semanas. Porque a partir de las 22 semanas se ha formado el cerebro, está el sistema nervioso desarrollado y casi todos los órganos se han desarrollado. Y este producto, a partir de las 22 semanas, en medio de una buena atención médica, se puede salvar. O sea, puede sobrevivir fuera del vientre de la madre. A partir de ese momento, el 100% de los profesionales del área médica y biológica no llaman a la extracción de un feto aborto, sino que le llaman óbito fetal. Pues ellos no consideran, antes de eso, no consideran al feto al producto como una persona con vida y personalidad humana, pero a partir de ahí sí. Y cuando el producto tiene vida y personalidad humana, ya es un niño y el procedimiento de extraerlo usualmente es prácticamente una operación quirúrgica y se aplica en casos extremos de que el niño tenga, qué sé yo, microcefalia o que no vaya a sobrevivir fuera del feto, tenga un defecto en el corazón o los pulmones o lo que sea, que una vez lo extraigan morirá y que ofrece un riesgo grandísimo en la madre. Muchas madres, aun cuando se le dice que su feto va a morir, o sea, que ese niño cuando nazca va a morir porque tiene unas deficiencias muy graves, muchas madres prefieren llevar a término el embarazo y dan nacimiento a estos niños de 9 meses y los niños mueren segundos o minutos después de estar fuera, después de cortar el cordón umbilical. O sea que mira qué tan grande es el instinto materno, que aún a muchas madres se le dice que su feto está prácticamente muerto. Ellas prefieren seguir con su embarazo. O sea que no es verdad que una madre que tenga un niño por 22 semanas en la barriga se va a sacar ese muchacho porque tuvo un pleito con el marido, porque está enojada o porque se divorció. A las 22 semanas, dijimos en el periodo de aborto, entonces no sé por qué estás encarando por ahí. No te lo estoy diciendo, eso no era para ti, te lo estoy diciendo porque otras gentes sí. Fíjate que Nueva York, recientemente el estado de Nueva York aprobó una ley hasta el óbito fetal sin ningún tipo de restricción. Y inmediatamente el presidente Trump y muchos otros salieron. Ahí están los demócratas matando niños. ¿Ves? Cuando esa parte no se tocó. Bueno, pero
Yo cuando hablo de que hay que limitar bien el aborto y hablarlo bien, es para que luego ni siquiera se discuta a legalizar el óbito fetal, porque es una locura, aunque cambie el rótulo, a mí no me importa, aborto, no, lo que me importa es que un ser en desarrollo se muere, nada más. Y eso pasa desde, yo no te voy a decir, ojalá hubieran técnicas para detectar el embarazo antes de los 15 días y que se mueran antes de las 8 semanas todos, pues sería perfecto. Pero no pasa así. Y para No, mí, desde el momento de la concepción es vida en desarrollo. Pero esa es mi opinión y ya sé que vos pensás diferente, no estoy acá para debatir. Pero ojalá discúlpame, todo fuera muy temprano. Lucas, discúlpame, no, yo lo pienso así. Lo piensa la ciencia así. Eso lo quise dejar bien claro, de que mi posición está de acuerdo con lo que es el consenso científico. Si el consenso científico mañana cambia y dice que es concepción, yo estaré con ese concepto. El, la, la, el consenso Estoy acá para científico, debatir hoy. el consenso científico hoy es que hay vida después de las 22 semanas. Antes de ello, no. Y por eso, o sea, que hay vida humana, con personalidad humana, vida y personalidad humana después de las 22 semanas. Eh, el mapa que ustedes ven ahí es realmente los colores identifican el estatus internacional de lo que es las leyes de aborto. Y vuelvo y repito, leyes de aborto son todas aquellas leyes que rigen hasta la viabilidad fetal, del óbito fetal. Aunque no lo dejen claro o no lo dejen claro, eso es médicamente aceptado que ya una vez que llega a este punto no es aborto y por lo tanto estas leyes no lo cubren. Aunque esto está actualizado en 2013, yo verifiqué que al día de hoy todavía se mantiene. Eh, Hay algo que ustedes pueden notar inmediatamente en ese mapa. Fíjense que aquellos que están en azul son los que proveen aborto legalmente una vez es solicitado por el paciente, ¿verdad? Sin restricciones, usualmente. Aunque en Estados Unidos ya han puesto muchísimas restricciones, Estados Unidos debería estar como Australia, que tiene varios colores. En su gran mayoría, Estados Unidos mantiene el aborto sin restricciones. Y como ustedes ven, todo eso de más países. Los pocos que tienen verde, tienen justificaciones para el aborto, como salud, violación, incesto, defectos fetales, por cuestiones de salud a la vida materna y por cuestiones mentales. También esos países que están en verde incluyen factores socioeconómicos. Y socioeconómico es que si la madre puede demostrar que una vez ese niño nazca, ella lo va a abandonar, no lo puede mantener y no hay forma que si yo qué, bueno, entonces le autorizan el aborto. Por cuestiones de que para el país la densidad poblacional es importante. India es uno de ellos que tiene un problema gravísimo de densidad poblacional y entonces ellos dentro de las justificaciones de aborto incluyen lo socioeconómico. Y entonces de ahí ya se va a lo que no incluyen socioeconómicos son amarillos y aquellos como Argentina que aparecen en un marrón claro ahí, tienen las excepciones de que afecte la vida materna o la salud y salud mental y eso, y también violación sexual. No sé si incluye incesto, pero creo que sí que incluye incesto. Ya los mamey son ilegales, que aun cuando se viola no se puede hacer aun cuando hay violación sexual no se puede hacer el aborto. Y los rojos es aquellos que solamente se afecta a la vida materna y los negros son donde es ilegal, no importa la excepción. Vuelve y ponme el mapa, Lucas, por favor. Discúlpame. Hello, ajá, ok, perfecto. Exacto.
Entonces, nada más hay como 3 países en negro, lamentablemente, y República Dominicana es uno de ellos. Y creo que los otros es Nicaragua y El Salvador o algo así. O sea que esos son los únicos que son negros, que no hay excepciones, aunque eso es en papel. Aquí en República Dominicana no se ha hecho todavía la ley de aborto, solamente está en la Constitución, que lo declara que esto es ilegal, todo, que dice desde la Constitución, pero como no hay ley, los abortos se siguen haciendo tal como se hacía antes del 2010. Hasta que haya una ley que lo prohíba definitivamente, tácitamente. O sea que aquí a nadie se le ha perseguido por hacerse un aborto. O sea que en realidad, aunque está en la Constitución y como no hay ley todavía, realmente la situación sigue como antes del 2010. Una cosa que sí se debe de notar bien clara a todos los audientes es que quienes tienen el azul, los países que tienen el azul por su gran mayoría son países desarrollados. En el sur, Sudáfrica y Australia. En el norte prácticamente todos los países tienen el aborto sin excepción. El aborto, el derecho de la mujer de tener un aborto, y vuelvo y repito, aborto no óbito, ¿verdad? Usualmente son países desarrollados. El producto de poner restricciones a cosas al derecho de la mujer en esos asuntos usualmente es un producto del subdesarrollo o el poder político de la religión. Esas son las 2 razones principales. Y claro, en ciertos casos, no en todos, en ciertos casos, la baja educación. Y yo no voy a decir más nada con relación a eso. Es algo que se puede ver visualmente, se puede notar cuáles son los países que lo tienen. Ustedes pueden tomar de esta oración que yo acabo de decir lo que deseen. Y aquí viene el tema más contencioso, o vamos a decir la vertiente más contenciosa del tema. Son los movimientos y tendencias. Existen aquellos que promueven los derechos fetales. Ay, perdón, lo puse en inglés y no lo traduje. Me disculpan. Ahora es que me estoy dando cuenta de eso. Los derechos fetales. Y ya ustedes saben cuáles son los derechos fetales. Son aquella gente que dice que el feto, no importa en qué momento de su desarrollo, sea desde la concepción hasta que es viable, tiene derechos ciudadanos, que ese feto tiene los mismos derechos que tiene una persona adulta bajo la Constitución. Hay gente que promueve dicha visión. Hay otra, está también el debate de los derechos de abortos, que son aquella gente que promueve de que las mujeres tienen un derecho sobre su cuerpo bajo la Constitución, y por ende si el producto que tienen en su vientre le ofrece una amenaza, sea esta física o psicológica, ella tiene que tener el derecho de deshacerse de dicha amenaza. Entonces está el movimiento de los derechos de aborto, que es diferente a lo que es los derechos de aborto. El movimiento de los derechos de aborto son aquellas personas que son políticamente activas promoviendo el derecho de aborto. Usualmente son gente, hay gente de derecho de aborto que son de derecha, ¿verdad? No hay gente de ultraderecha porque ser parte de ultraderecha incluye tener una posición muy radical contra los derechos de aborto. Pero el derecho de aborto ha cambiado a través de los años. Era un movimiento que no tenía, después de Robert Suzway, no tenía ningún tipo de
de incidencia ni actividad, puesto que era legal y no había problema. En los países donde no era legal, como en África, la mayoría del mundo occidental no le importaba nada de eso. Y entonces, pero se ha revivido este movimiento después que en Estados Unidos algunos estados han querido, como se sienten que la Suprema Corte ahora es una Suprema Corte conservadora, ellos quieren volver a llevar un caso como ese de Roe vs. Wade a la Suprema Corte para que revertir esa decisión y hacer de nuevo ilegal el aborto. Y entonces cuando eso ocurre, el movimiento a favor de los derechos de aborto ha renacido y se ha vuelto muy activo. Y en algunos casos se ha radicalizado. Lamentablemente todos los movimientos ocurren. Está también el movimiento de Provida, o la diferencia entre Provida y Pro-Choice. Provida es en contra del aborto y a favor de la decisión, de la opción o de que la mujer pueda decidir si quedarse o no. Usualmente está a favor de los derechos del aborto. El movimiento Provida es muy activo, principalmente porque a mediados de los años 2000, de la década del 2000, los religiosos, la Iglesia Católica y los evangélicos se metieron de lleno y se hicieron dueños de ese movimiento del Provida y no solamente lo promovieron dentro de sus iglesias y sus congregaciones y eso, sino que además se metieron en la política y muchos de ellos lograron posiciones políticas y eso, y bueno, y han tenido triunfos en limitar los derechos del aborto. Y por último está la bioética, que fue lo que yo expliqué anteriormente, que es la opinión científica, que ya ustedes deben de tener bien clara. Independientemente de las leyes que tienen sus países y eso, existe la realidad de que estos movimientos existen y algunos son radicalizados. En Estados Unidos, alguna de la gente de pro-life van y han bombardeado en las clínicas de Planned Parenthood, han puesto bombas, han matado gente. Fue un pro-life que fue y mató a un prominente doctor de una de estas, fue y le cayó a tiro y lo mató. Porque ya cuando se llega a esa, ¿cuál es la palabra? Déjame tomar un poquito de agua, que estoy ronco. Perdón. Cuando la gente se radicaliza y se vuelven ultra, vamos a decir, ortodoxos con relación a un tema, entonces se toman, fíjate qué contradicción tan grande, tú ser pro vida y siendo pro vida tú vas a poner una bomba que va a quitar la vida o va y le cae a tiro a un médico. ¿Ves? Todos esos movimientos extremistas son innecesarios y desde acá ese tipo de confrontaciones nos parecen que atrasan el avance de la humanidad. Porque divide y triunfará, decía Maquiavelo. Así es. Pero tú debes de entender el trasfondo político que hay detrás de ello. La ultraderecha así lo quiere. La ultraderecha quiere radicalizar las cosas. Porque cuando se radicaliza y hay enfrentamiento, prácticamente una guerra, ellos se benefician porque ellos incrementan el poder. Aunque no sean el dominante, pero incrementan el poder y le ha funcionado. Porque cuando eso no era tema en los 70 y los 80, los congresos no solamente norteamericanos en América y en Europa, eran más o menos centristas, ni muy derechistas ni muy izquierdistas, y había un interés en el desarrollo, pero inmediatamente estos movimientos se han metido, la parte religiosa, los anti-musulmanes o los pro-musulmanes o
antifeminista o profeminista o lo pro aborto, contra aborto, aquellos anticientíficos y etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa gente han conseguido asientos y ahora se ha radicalizado más las legislaturas. Ahora los congresos usualmente tienen mucha gente del lado de izquierda, o sea, muy a la izquierda, y mucha gente del lado de ultraderecha, pero muy pocas en el centro. ¿Ves? Ese ha sido el resultado. Y una vez hay posiciones radicalizadas, hay mucho confrontamiento. Por lo tanto, para personas como tú y como yo, que promovemos la paz y la solución pacífica de las diferencias, estos son momentos, ¿cómo te digo? Son momentos perturbadores, porque lo que nos dice el futuro es que la cuestión no va a mejorar. Lo que nos dice el futuro es que uno de los dos bandos va a ganar. O ganará el de la ultraderecha o ganará el de la ultraizquierda, y cualquiera que lo haga, para el bienestar general de la población, creo que el resultado no será muy bueno. Hay que conceder que si gana la ultraizquierda, el resultado será menos malo, que considero yo menos malo, porque la ultraizquierda promueve otras cosas que son beneficiosas a la sociedad que la ultraderecha no. Pero los extremos políticos son malos en general para el desarrollo de un país. Y lamentablemente no le vemos fin a esta situación. Y lamentablemente el tema del aborto es incluido dentro de este esquema, porque ha sido abrazado por ambos lados, los dos cosas. Y por eso es que yo te digo que yo soy muy reticente a meterme en la discusión sociopolítica y cultural del asunto, porque en ese sentido yo tengo un poco de sesgo, y además de que me siento un poco, ¿cuál es la palabra? No abrumado, pero muy preocupado por el hecho de que no le veo una solución que sea pronta. No le veo una solución cercana, no a corto plazo. Si habría una solución con eso, será a largo plazo, y ojalá que en ese largo plazo se sobreponga la razón y la ciencia. Esa es mi sincera opinión. Pásame a la última diapositiva, Lucas. Vuelvo y le pido disculpas a los audientes porque yo no estoy viendo los comentarios de ustedes. Cuando termine, entonces yo trataré de ver algunos, a ver si hay alguna pregunta importante. Yo espero que Lucas esté tomando nota. Yo los estuve anotando todos, así que tengo todos los comentarios anotados. Perfecto. Entonces, por último, es la que más me molesta a mí, que es la hipocresía conservadora y religiosa, que es la consecuencia ya de esta discusión, ¿ves? Y es por hipocresía, porque de la gente pro-life, ya yo puse una de ellas, de que somos pro vida, pero le caigo a tiro a un médico. Pero existe la hipocresía conservadora. Y es que si el gobierno protege, quiere darle derechos al feto, ¿verdad? Debe darle derechos al niño. O sea, si una madre dice, este muchacho va a nacer con una deformación o con un defecto psíquico, psiquiátrico, lo que sea, y yo no voy a poder lidiar con eso porque no puedo, tengo que limpiar casas y esas cosas y no tengo nadie que me lo cuide. O sea que tengo que abortar, pero la ley no se lo permite. Entonces el gobierno tiene que hacerse dueño de ese niño. Porque si tú no le permites a la madre abortar, por las razones que sean, yo fui violada, ese muchacho yo no lo voy a querer porque me violó
o fue un incesto, me violó un tío, me violó mi papá. Yo no quiero ser muchacho. Tú no puedes obligar a que la gente quiera a un producto de un evento tan violento y tan traumatizante para la víctima. Sin embargo, en muchos países eso no le importa. Ah, bueno, te violaste, te jodiste. Ah, que tú no lo quieres tener, bueno, abandónalo y te meto preso por abandono de niño. Si tú eres conservador, entonces, y tú promueves que obligar a esa mujer a llevar a ese embarazo a término, entonces tú tienes que encargarte del nacimiento, o sea, de ese niño después que nace, para que no termine violando mujeres o convirtiéndose en un delincuente, porque su madre no es verdad que le va a dar ese cuidado materno que la mayoría de nosotros tuvimos. Entonces ellos promueven, ellos no que promueven, no hacen, no producen ninguna protección para el niño. ¿Ve? Hay castigo para la madre, pero entonces yo no, a ese niño que se lo lleve el diablo después que nació. A mí nada más me interesa es mientras está dentro de del vientre materno. Y esa hipocresía conservadora es nauseante. Personalmente yo la considero nauseante. Cuando una de estas personas en mi país me discute un evangélico, por ejemplo, amigo mío que es diputado, yo le digo, ¿por qué ustedes están haciendo una ley, tienen una discusión de varios meses para la ley del aborto, pero no, en esa ley no incluyen una protección para el producto de la prohibición? ¿Por qué ustedes no dicen que al niño de una mujer que se le haya obligado, que no se le haya permitido el aborto, el gobierno se hace dueño de ello y lo manda a una de esas aldeas infantiles gubernamentales? No, porque es muy costoso. Ah, es muy costoso. Y entonces, y para ustedes no les cuesta nada forzar a la mamá a parir el niño. No, entonces es una hipocresía que ellos la aceptan y para la cual no tienen ninguna justificación, simplemente de que se dieron el placer de que obligaron a esa mamá a parir el muchacho, porque muchos de ellos tienen la mala concepción de que esa mujer tuvo ese muchacho porque se andaba vagabundeando por ahí en la calle, andaba de promiscua y quedó embarazada y parir es su castigo. Pero eso no es así. Muchas de esos abortos vienen porque esa muchacha es víctima de una violación o de un incesto. Y entonces tú la piensas castigar por algo de lo cual ella no tuvo culpa. No se legisla para un caso en específico, se legisla para la población completa. Entonces, en ese sentido, yo me hallo ese tipo de legislación sumamente falta de sentimiento y con un componente malicioso detrás de él. Adicionalmente a ese mismo tipo de personas rechazan la contracepción. Si el problema es, si tú dices que el problema es que salen embarazadas por tener sexo, bueno, pues entonces ofrece contracepción gratuita para que si tienen sexo no salga embarazada y no tengamos que llegar a la aplicación de la ley contra aborto. Pero también la rechazan. Y ustedes lo saben, que la Iglesia Católica y muchas evangélicas están en contra de la contracepción. No solamente para planificación familiar, pero pura y simplemente por su uso. Inclusive cuando se le dice que la contracepción es importante para evitar la diseminación de enfermedades Igual es imposible debatir con ellos que creen literalmente mitos religiosos, es imposible. Prosperan todo a su favor, además de la Biblia, para encajar a su realidad y a la cuestión del mundo. Pero después son mafiosos, matan gente, van el domingo a la iglesia, Padre Nuestro, y se van. Y bueno, un poco para sentirse bien. Pero bueno, los dos extremos son malos, porque del lado que hoy nombraste, acá en Argentina, que se hizo la campaña de pañuelo verde, hay mucha violencia y también
confrontan a la iglesia, confrontan a la policía, a la autoridad, y le hacen una persecución al varón. Pero bueno, no sé. Pero yo realmente no sé eso, hasta qué punto, ¿verdad? Porque yo, una de las cosas de la cual estoy de acuerdo es el derecho a protesta, ¿verdad? Si a ti el gobierno te está haciendo algo que no, tú tienes que protestar. Y si el gobierno te cae a bombazo, en la noticia sale, hay violencia, pero yo no estaba haciendo nada, yo estaba caminando por el medio de la calle, tú fuiste que no quería que yo caminara y me tiraste bomba. Digo, no sé la situación, yo te estoy diciendo, estoy usando lo que ha pasado aquí, y yo, por lo tanto, no me gusta condenar mucho a los que protestan, pero sí a lo que llevan la égida de la autoridad. Sí, yo los condeno mucho con relación al resultado final. Para terminar, yo quería decir que no podemos negar la realidad, y existen estadísticas abrumadoras de ello, de que las mujeres seguirán haciendo abortos. Cuando aquí en el país saquen la ley prohibiéndolo, o en cualquier país que se haga, no importa la ilegalidad, las mujeres se lo harán. Con la parte maligna, entonces, que se empiezan a hacer de maneras ilegales, se empiezan a hacer de manera clandestina, y no solamente clandestina, en situaciones poco seguras y poco higiénicas. Y empiezan a ver todo, se crea un problema social en el hecho de que ahora no solamente mueren fetos, ahora mueren mujeres, que se los hacen. Y caen presos aquellos que lo apoyan. Y en base a una cuestión de derecho, se destruyen familias y comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Entonces, para una persona pragmática y con raciocinio, el mejor resultado con relación al aborto es mejor regularlo que penalizarlo. ¿Qué te quiero decir? Aquí están estas clínicas específicas para ello. Y vuelvo y repito, no óbitos. Si óbito, ya tú tienes que venir con un médico, una clínica, a un hospital, ¿verdad? Pero esta clínica especializada para ello, que tienen estas restricciones que yo mencioné, las restricciones bioéticas del mismo, y yo puedo llevar estadísticas de quiénes, cómo y por qué ocurrió, y puedo regularlo y puedo controlarlo. Si me doy cuenta que las que vienen son niñas jóvenes que están saliendo embarazadas porque no tienen disponibilidad de contracepción, y cuando tú le preguntas, salí embarazada porque lo hice en el colegio, entonces poner máquinas dispensadoras de contracepción en los baños gratuitas sería una solución a ello. O incrementar la educación sexual en las escuelas. Estos distritos donde me están llegando las niñas embarazadas, con estas estadísticas, yo voy a ir a esos distritos y voy a hacer una política más, una educación más agresiva en cuanto a la educación sexual, para tratar de eliminar el flagelo del embarazo infantil, del embarazo juvenil, que por ejemplo en mi país es un problema también. Entonces, cuando tú no lo regulas y lo vuelves ilegal, tú no tienes estadística y por ende no puedes enfrentar esos problemas. No te das cuenta de que existen esos problemas hasta que ya es una epidemia grave, ¿verdad? Y como gobierno es imposible tú, vamos a decir, ofrecer soluciones. Por eso que la solución científica y la solución racional es permitirlo y regularlo, no penalizarlo, porque el penalizarlo no va a eliminar el problema, no va a eliminar la existencia del aborto. Eso deben de tenerlo presente todos los que promueven
los que están en contra del aborto. Deben de entender los que están a favor, los que están en contra del mismo, de que el que usted esté en contra no lo va a parar. Usted no va a parar eso. En las estadísticas dicen que hay por encima de 20 millones de abortos que se hacen al año. Y la mayoría de estos ocurren en países donde están totalmente prohibidos, África y todos los países subsaharianos y Latinoamérica, que tienen todo tipo de restricciones. ¿Cómo si tenemos estas restricciones seguimos teniendo tan alto por ciento de abortos en nuestros países? Sin embargo, aquellos que no la tienen en el norte no tienen tan alto por ciento de abortos. Bueno, porque en el norte se le provee contracepción y se da educación sexual. Aquí en mi país se quiso sustituir lo que se llamaba formación humana en los cursos por educación sexual, y la Iglesia Católica y evangélica se opusieron, y eso no prosperó, y por lo tanto no se puso. Y esa materia que primero se llamaba formación y ética, no me acuerdo qué otro nombre tenía, después formación humana y qué sé yo, que ahora se llama ética y religión. Y yo sé que eso mismo ocurre en Sudamérica. Muchos países prohíben la educación sexual en las escuelas. Entonces, si tú no tienes educación sexual, si tú no tienes acceso a contracepción, y además de eso, tiene la prohibición de que no te lo puede hacer, la gente va a seguir teniendo sexo. Eso es un rasgo humano, lamentablemente. Es algo, un instinto. El instinto de la procreación es algo que lo tenemos metido en nuestros genes. La gente va a seguir teniendo sexo. Y mujeres van a seguir saliendo embarazadas. Y muchas de ellas se seguirán haciendo abortos. Entonces, mi conclusión es que el mejor resultado es regularlo que penalizarlo. Y lamentablemente, sé que en Latinoamérica y en la África subsahariana y parte de Asia, la situación en estos días mejor, en vez de mejorar, empeorará. Porque mi país es un ejemplo de ello, de que se está discutiendo una ley y que esa ley puede que al final termine penalizando inclusive a la mujer, no solamente a los médicos. Perdón, un chin de agua. En mi país cuando se dice un chin es un poquito, por si acaso. Entonces, terminará penalizándolo, y eso es lo que hará el problema mucho más grave. Gente que caerá preso por esta razón, y mujeres que morirán haciéndose este procedimiento en sitios poco seguros. Esa es la realidad del asunto, y esa es y esos son mis 2 centavos en mi opinión sobre el asunto del aborto, que personalmente yo lo veo como un problema científico que ha sido hace tiempo resuelto. Aborto antes de las 22 semanas y óbito fetal después de ello. El óbito fetal es una decisión meramente clínica y de rara ocurrencia. Y el aborto no ofrece ningún problema bioético cuando se hace antes de esas 22 semanas. Y además tiene el beneficio de que le da a la mujer un derecho que va en pos de lograr el ideal feminista de la igualdad, que la sociedad vea a las mujeres igual que el hombre. O sea que con esa solución se matan muchas polémicas sociales y se extermina mucha
se extermina mucho de los anzuelos utilizados por el área conservadora religiosa para obtener poder. O sea que al final la sociedad se beneficia. Con eso termino, Lucas. Gracias, Jolulipa. Y bueno, con respecto a lo que decís, ¿por qué el hombre no tiene poder de decisión en una relación y consentida? Perdón, no te escuché, repite de nuevo. ¿Por qué está mal que el hombre tenga poder de decisión en una relación estable y consentida? Que el hombre tenga poder de decisión en una relación que estable y consentida, o sea, los dos consintieron procrear y la mujer se arrepintió y vos como padre no tenés decisión. ¿Y la mujer qué? Se arrepintió. ¿Se arrepintió de qué? De seguir con el embarazo. Hay una relación de un hombre y una mujer, están casados, lo que sea. Y ella está embarazada y decide. ¿Perdón? Claro, dos. Está embarazada, que fue consentido entre los dos, que habían decidido. Porque son marido y mujer y la mujer está embarazada y a cierto punto del embarazo, tú dices sin ninguna razón, ella decide terminar su embarazo. Sí. Eso es lo que tú estás poniendo. Entonces, te pregunto, en ese caso, el hombre tampoco tendría que tener palabra ni nada. Yo creo que cuando hay una relación entre dos personas, sea esta legal o no legal, que vivan juntos en un ambiente familiar, ese tipo de tema debe resolverse en un ambiente familiar. Usualmente eso se habla. Si la mujer mía alguna vez en su embarazo me hubiese dicho, José Luis, mira, no puedo tener este muchacho ahora porque no me siento bien, que si yo que esto sería un problema muy grande, que si yo que lo podríamos, yo te traía de convencerla, mira, yo te voy a dar todo el apoyo que tú necesitas, pero si al final ella decide no, bueno, personalmente no me queda más que aceptarlo. Usualmente si el hombre no acepta lo que entre familias se discute y se va por el lado derecho, ya ahí se ha destruido la familia, porque ninguna mujer que un hombre se vaya a la justicia a pelear un pleito se va a quedar con él. E inmediatamente ya ahí no hay familia y por lo tanto se pierde todo el derecho de lo que es la relación. Por lo tanto, yo pienso que lo que ocurre dentro del seno de la familia, el gobierno no puede meterse. El gobierno no puede regularlo ni tiene opinión sobre ello. En mi familia mandamos yo, mi mujer y mis hijos. Y las decisiones que nos afectan a nosotros las tomamos nosotros, sean buenas o sean malas. Yo no quiero que ningún gobierno venga aquí a decirme que yo no puedo irme de vacaciones con mi familia porque no le conviene al gobierno que yo me vaya o lo que sea. Las decisiones familiares son familiares y la opinión gubernamental o legal debe de quedarse fuera de ellas. Siempre y cuando no hay una violación de la ley, que sé yo, que yo abuse a mi esposa, que abuse a mis hijos o lo que sea, ¿verdad? Pero dentro de las relaciones normales, esas son cosas que se hablan. No me explico, yo personalmente no veo el caso en que en un matrimonio, en una relación de pareja, que ocurra que una mujer decida tomar hacerse un aborto y que aunque el marido no esté de acuerdo, al final no se llegue a cierto tipo de acuerdo. Si se quieren, si el tipo ya se va por lo legal, ahí se acabó la relación. Estoy segurísimo de eso. Ahí terminó la relación familiar y entonces ahí sí es verdad que él no tiene ningún tipo de derecho. O sea que si el hombre quiere mantener el derecho de opinión en base a un embarazo con una relación con una mujer, debe mantener esa relación con la mujer y discutirla. Y cuando ella reafirme su posición, no le queda de otra que aceptarlo si quiere la relación, porque el no aceptarlo significa el término de la relación. Esa es mi opinión. Ok, acá Retro Gaming dice: la confusión está en que no existe tal derecho al aborto. Lo que existe es la despenalización de determinados casos concretos en el Código Penal. La vida del no nacido se sigue protegiendo como siempre.
Se sigue protegiendo los derechos del no nacido, pero sobre todo se evita el desamparo y se protege de una manera más eficaz a las mujeres, principalmente eliminando su responsabilidad penal. Además, se aplican políticas paralelas a esas acciones jurídicas. No es una modificación del Código Penal. Bueno, él habla de Argentina, ¿verdad? No, él está en España y habla de la situación en general. Bueno, España es uno de los países que tiene muy pocas restricciones al aborto. Y yo creo que esa es una aplicación correcta, una solución correcta al problema, como lo tiene España. Y la mayoría de Europa por igual. O sea que no tengo nada que decir más que estar a favor de ese tipo de visión con relación al punto del aborto. Yo, en todo caso, como es la conclusión de la presentación que hice, estoy en contra de la penalización. Totalmente en contra de la penalización. Una mujer no puede tomarse, llevar a la cárcel a una mujer por tal. Acá no hay penalización a la mujer, creo que hay penalización a la clínica clandestina. Exacto, bueno, pero si es clandestina, tú la puedes penalizar. Aquí sí agarran una clínica que hace abortos clandestinos, que casi no las hay, pero sí sé que han habido casos de ellos. La someten es por violación a la ley de salud pública, de ejercer medicina sin licencia. Y usualmente la cierran y no la vuelven a abrir jamás ni nunca. Y al médico le quitan el S4, que es la licencia de ser médico. Pero no lo meten preso. Al tipo no lo meten preso, al menos de que haya matado a una paciente, que haya muerto una mujer ahí o algo así. O sea que sí, yo estoy de acuerdo con cualquier clínica o institución que haga procedimientos médicos, no importa cuáles sean estos, si lo hace de manera ilegal, sin una licencia apropiada del Ministerio de Salud, de la autoridad en su país que vele por esto, debe de ser penalizada, condenada, cerrada, etcétera, etcétera. Y los médicos que ejerzan la medicina en esas instituciones o de manera personal, sin licencia, también sean penalizados. Esa es otra discusión. Pero lo del aborto en sí, como la acción, es algo que yo no creo deba penalizarse a la mujer por ello. Gracias a vos por tu tiempo, José Luis, y bueno, por dejar las horas en este canal. Sigan el canal si quieren estar en contacto con José Luis, hablar personalmente, por ahí quieran organizar hasta un debate en otro ámbito con él, o lo que gusten, invitarlo a hablar en otros canales, o lo que sea. Ya saben, en la descripción está el link a su canal, así lo contactan. Gracias a todos ustedes, y es bueno discrepar, pero siempre con respeto, y tratemos de no hablar adjetivando las situaciones. Si hay tanta evidencia a favor de las cosas y se avanzó biológicamente para definir todas las etapas de la gestación del ser humano, que se hable todo con argumentos y que se explique. Yo no quiero faltar al respeto, pero bueno, no creo que cuestionar o preguntar qué pasa con el derecho al desarrollo de ese ser en gestación que se está dando, hay que contemplarlo o no. Y ese es mi punto de vista, y si molesta, bueno, les pido disculpas, pero yo solo a veces me pongo a pensar esas cosas, hasta cuándo empieza el derecho de uno y termina el del otro. Pero como digo, esto, si se sigue avanzando la ciencia, si sigue avanzando la tecnología, el humano no va a tener más hijos en el cuerpo, la mujer va a decidir tener el hijo externamente, y estas discusiones van a ser parte del pasado. Lucas, te había dicho, creo que anteriormente lo había mencionado, Benito Juárez, mexicano, dijo, el respeto a derecho ajeno es la paz. Bueno, en estos días ese no es la mantra. La mantra es el retar el derecho ajeno, es la felicidad. Yo estoy muy de acuerdo contigo de que tú debes tener tu posición. Si no la tuviera, no fuera un humano, no fueras un ser humano completo. Eso se le respeta. Ahora, lo que sí yo siempre aconsejo a personas así como tú que tienen
un concepto racional, es que nunca fijes tus posiciones definitivas. Escucha las opiniones opuestas y puede ser que dentro de esas opiniones haya una que tenga una información que tú no habías visto, que no habías considerado anteriormente, y eso te mueva a revisar tu posición. Puede ser que al final te quede con ellas o puede ser que la varíes, la cambies, y entonces cuando eso ocurra, habremos ganado todo. Y eso es lo que yo intento con mi participación. No es convencer, pero tal vez por ver alguna información adicional que alguien no la haya visto o que no la haya considerado, y que eso le mueva a investigar más, a aprender más, a variar su posición y a cambiarla. Y si eso ocurre, he logrado mi objetivo y seré más feliz de lo que soy y habré contribuido con algo. Y por eso te agradezco tanto por escuchar mi parte y considerarla y de darme la oportunidad. Gracias, Lucas. Si desea ayudarnos a hacer mejores videos y con más frecuencia, utilice los enlaces que se encuentran debajo en la caja de descripción para que si desea nos patrocine por videos o mensualmente por Patreon, o nos done sin más compromiso por PayPal o tarjeta de crédito. No olvide darle a la campanita y muchas gracias por su audiencia.